Alrededor del año 2011, una inesperada moda comenzó a abrirse paso entre los mercados del país de Egipto, puesto que se empezaron a comercializar una gran cantidad de productos de Bob Esponja. Algunos de estos productos llegaban a ser muy curiosos, ya que iban desde objetos muy comunes como peluches y mochilas, hasta algunos más inusuales, como pañuelos desechables o vehículos de juguete que suelen utilizarse en el país africano. Lo que más llama la atención de estos objetos es su mala calidad, puesto que a simple vista se puede notar que corresponden a productos falsificados de la serie animada. Esta curiosa situación se dio a conocer de manera más masiva en el año 2013, cuando se hizo popular una página de Tumblr conocida como Bob Esponja en el Nilo, en donde dos estudiantes estadounidenses iniciaron un proyecto para documentar todas las apariciones que encontraran de Bob Esponja en su viaje a Egipto. En el sitio web aún se pueden encontrar todas las imágenes de los diferentes productos de Bob Esponja, aunque este se dejó de actualizar en el año 2017. Lo curioso de esta historia es que no se sabe a ciencia cierta lo que provocó la popularidad repentina del personaje de Bob Esponja en el país de Egipto, ya que en ese tiempo la serie se transmitía en un canal de televisión privado, por lo que no solía ser vista por una gran cantidad de personas. En junio del año 2004 comenzó a circular un rumor de que existirían las intenciones de crear una versión de Bob Esponja solo para adultos, luego de que un usuario llamado SpongeBrain 2.0 afirmara en un foro de esa época que se intentó convencer a Stephen Hillenburg de crear una versión para adultos del programa, pero que este rechazó rotundamente la idea. Según el usuario, su padre trabajaba en Spike TV, un antiguo canal de televisión que fue el encargado de emitir la fallida adaptación de la versión para adultos de la serie de Nickelodeon Ren y Stimpy en el año 2003. Supuestamente, el canal de televisión habría contactado a Stephen Hillenburg para realizar la adaptación de Bob Esponja, pero Hillenburg se habría negado y mencionado que Nickelodeon nunca estaría de acuerdo luego de ver lo sucedido con Ren y Stimpy. El rumor se comenzó a esparcir a tal nivel que en los artículos de algunas páginas web el hecho se difundía como una anécdota real dentro de las situaciones que han ocurrido con la serie animada. Lo cierto es que para la mayoría del público esto no era más que una leyenda urbana, lo cual fue confirmado en el año 2019 cuando una usuaria consultó a Vincent Waller en Twitter sobre la veracidad de la historia, a lo que este respondió desmintiendo el hecho. A lo largo de los años han ido apareciendo supuestos casos de episodios perdidos de Bob Esponja, los cuales por lo general resultan ser creaciones hechas por fanáticos o ideas sacadas a partir de escenas eliminadas de algún episodio. Sin embargo, en contadas ocasiones, los rumores de algunos episodios perdidos han resultado ser ciertos. Este es el caso de dos episodios, los cuales se titulan Space Bob Invader Pants y Krabs Army, y que se esperaba fueran lanzados en el transcurso de la 9ª temporada en el año 2015, como episodios emparejados, pero esto nunca ocurrió. Para el primero de ellos existe una mayor cantidad de información revelada, puesto que fue declarado en la programación de Nickelodeon en aquel año, en donde se revela que los personajes de la serie tendrían contacto con seres alienígenas. Además, un par de guiones gráficos fueron encontrados en el Facebook de Casey Alexander, un dibujante de la serie, en los que se pueden observar algunas escenas del episodio y algunos bocetos de los alienígenas, aunque las imágenes son de muy baja calidad, por lo que es difícil obtener alguna conclusión sobre la trama. En el caso del episodio Krabs Army, no se conoce mucha información al respecto, pero se cree que en el episodio Don Cangrejo armaría su propio ejército de cangrejos, algo similar a lo que vimos en el episodio El ejército de Plankton de la temporada 3. Vincent Waller en algunas ocasiones se ha referido a este episodio en su cuenta de Twitter. En el año 2015, un usuario consultó sobre la razón por la que los episodios no serán terminados, a lo que Waller respondió que no creía que fueran dignos de ser mostrados a los espectadores. En septiembre de 2017, otro usuario preguntó sobre la veracidad de los episodios, y Waller respondió que existían, pero que no pasaron del proceso de borrador.
Aunque esto se contradice con otro tweet por su parte de tan solo unos meses antes, donde un usuario preguntó por el episodio SpongeBob Invader Pants y Waller respondió que si ese era el nombre de algún episodio, nunca lo había escuchado. Por último, en octubre de ese mismo año, Waller habló sobre la trama de ambos episodios, mencionando que de Krabs Army no recordaba casi nada, pero que en SpongeBob Invader Pants ocurría una invasión alienígena donde se creaban copias de los personajes que eclosionaban y crecían. Casey Alexander también reveló información de este último episodio en una sesión de preguntas y respuestas en Discord, donde contó que el episodio trataba de unos alienígenas que buscaban comer algo en el crustáceo cascarudo, pero su forma de pago no es recibida en el lugar, por lo que llevan el restaurante al espacio exterior y exigen a Bob Esponja que cocine para ellos. Hasta el momento se desconoce si estos episodios serán alguna vez producidos y enseñados al público, pero conforme han ido pasando los años, esta posibilidad se torna cada vez más lejana. La noche del viernes 15 de enero del año 2016, la policía de Burbank, en el estado de California, concurrió al procedimiento de un automóvil detenido en medio de la calle, en la avenida South Fairview. En el lugar se encontraron con un hombre caminando de manera errática, el cual se encontraba en un evidente estado de ebriedad. El hombre fue reconocido más tarde como Roger Bumpus, el famoso actor de voz que da vida al personaje de Calamardo en la serie. Según los oficiales, Bumpus sobrepasó de manera considerable el límite legal de consumo de alcohol en la sangre para poder conducir, por lo que fue arrestado por el personal de policía. Unas horas después, la mañana del sábado, se dio a conocer la noticia de que Bumpus fue dejado en libertad luego de haber pagado una fianza de $15,000. Debido a toda esta situación, se creía muy probable que el actor fuera a perder su trabajo en la serie animada, pero 10 días después del incidente se dio a conocer la noticia de que Nickelodeon no despediría a Bumpus, puesto que legalmente conducir bajo los efectos del alcohol no representa un acto inmoral. El actor continúa siendo la voz del personaje de Calamardo hasta la actualidad. Fiesta Sorpresa fue un comercial de Bob Esponja emitido en el año 2005 en algunos países, que fue creado para la promoción de los huevos Kinder Sorpresa. Existen varias versiones del comercial, ya que dependiendo del país en el que fue emitido, este variaba en las escenas y en su duración, la cual en promedio era de aproximadamente unos 30 segundos. Спешите только в Киндер-сюрпризе Губка Боб и его друзья. Was ist denn, Gary? Gary, eine Flaschenpostschaft. Juhu! Wir sind alle eingeladen. Party! Da müssen wir uns ja ganz groß... Party, ja! Party! Ja, unser Ab sofort im Ü-Ei. ¡Va a ser una gran sorpresa! Es un mensaje en una botella. ¡Estamos todos invitados! ¡Ay! Ahora podés encontrar las sorpresas de Bob Esponja y sus amigos, entre otras. En el año 2012, uno de los dibujantes del comercial reveló un borrador con algunas escenas que formaban parte de la propaganda. En la actualidad, no todas las escenas del comercial han sido encontradas, aunque también es probable que algunas de ellas no hayan sido utilizadas para ninguna versión final. Además, la versión en inglés del comercial aún se encuentra perdida, pero se sabe de su existencia debido a que en el mismo borrador se observan diálogos en este idioma. Lo más probable es que la versión en inglés del comercial haya sido emitida en el 2005 en los países de Canadá y Reino Unido, puesto que en Estados Unidos los huevos Kinder Sorpresa se encuentran prohibidos y su venta constituye un delito. Dentro de todas las críticas que sufrió la serie de Campamento Coral en los primeros momentos de su estreno, una de las más comentadas fue cómo esta serie intervenía directamente con la línea de tiempo que la serie de Bob Esponja ha construido a lo largo de sus años de emisión.
Uno de estos conflictos es el momento en que Arenita y Bob Esponja se conocen, puesto que en la película de Bob Esponja, un héroe al rescate, se muestra que Bob Esponja y Arenita se conocen en el campamento coral, pero en el episodio Tomemos el té de la temporada 1, Bob Esponja y Arenita se conocen cuando esta última está peleando con una almeja cerca de los campos de medusas. ¡Toma esto, molusco malo! ¡Te ayudaré, amiguito cuadrado! ¿Y cómo te llamas? Arenita. ¿Y cómo te dicen a ti? ¡Oh, Esponja! Me caes bien, Esponja. Podríamos hacernos muy buenos amigos. Debido a este hecho, muchos fanáticos de la serie alegaban que introducir al personaje de Arenita en Campamento Coral no tenía ningún sentido, puesto que Bob Esponja y Arenita no se conocieron hasta que ambos eran adultos. Sin embargo, en el episodio Esponja de Cocina de la temporada 1 de Campamento Coral, los productores idearon una forma de explicar la presencia de Arenita en la serie. En la trama del episodio, Plankton intenta robar la fórmula de las cangreburgers de Bob Esponja, pero unos momentos después aparece Arenita con su nuevo invento de la fogata automática. Plankton cae accidentalmente en la fogata, quemando de paso la fórmula y perdiendo la oportunidad de hacerse millonario con ella. La destrucción de la fórmula parecía accidental, pero más tarde se revela que todo fue un plan ideado por la Arenita del futuro, la cual envió a una versión más joven de ella al campamento coral, con la intención de salvar la continuidad de los hechos de la serie original. Aquí Mejilla Pequeña llamando a Mejilla Grande. Adelante, Mejilla Grande, cambio. Aquí Mejilla Grande captándote desde el futuro. ¿Qué tal las cosas en el pasado? Tu plan funcionó perfectamente. La fórmula se quemó antes de que el señor Plankton la tomara. Ahora alguien va a poder descubrirla en el futuro. Sabía que enviarte al campamento coral era la mejor opción. Disfruta el resto de tu verano. Cambio y fuera. Misión cumplida. Resuelto lo de la línea del tiempo. Todo puede seguir tal como ha sido siempre. Totalmente normal. Sin lugar a duda, esta fue una idea bastante descabellada por parte de los productores de la serie. The Ex-Presidents fue una caricatura que formó parte del segmento TV Funhouse del famoso programa de televisión Saturday Night Live de la cadena NBC. Esta caricatura se emitió entre los años 1997 y 2004 y consistía en 4 expresidentes de los Estados Unidos, los cuales fueron dotados con superpoderes. En uno de los episodios, el personaje de Bob Esponja hace una aparición, en donde se niega a realizar una propaganda a favor de la Segunda Guerra del Golfo, por lo que es encarcelado. We can win this war. Let's get rid of that dividend tax and get rid of Ahmed. USA! US! I don't know. Cut. Okay, people, let's take it from the top. Just relax, kid. I'm sorry, guys. I consider myself a patriot, but I'm not comfortable doing this. I mean, it just seems really racist. Look, I have the utmost respect for all of you, even Ford, but I just can't do this. I declare code yellow. Hold him for questioning. La aparición de Bob Esponja en esta caricatura causó polémica, no por el personaje en sí, puesto que claramente está siendo parodiado, sino porque Tom Kenny prestó su voz para el programa, el cual en cada una de sus ediciones presentaba un humor bastante grotesco que estaba considerado solo para un público adulto. Muchos rumores indican que este momento en particular fue la razón por la que Nickelodeon prohibió a Tom Kenny prestar la voz de Bob Esponja para proyectos que fueran ajenos a la compañía. En marzo del año 2018, se dio a conocer la noticia de que THQ Nordic y Nickelodeon estaban preparando la remasterización de algunos juegos plataformeros clásicos de la antigua era, entre los cuales se encontraba Bob Esponja Batalla por Fondo de Bikini. Junto con el anuncio de esta noticia, Chris Glass, un hombre que trabajó en THQ durante la realización del juego, hizo una impactante revelación en su cuenta de Twitter, donde comentó lo siguiente:
¿Quieren saber otra anécdota graciosa de cuando trabajé en THQ? No estoy seguro de qué juego de Bob Esponja es, pero es uno de los que hicimos para PlayStation 2. La textura de los árboles de palmera es caca, literalmente heces, solo que están teñidas de verde. Los árboles a los cuales hace referencia Chris son las palmeras de los campos de Medusa. Estas, a simple vista, ya parecen un poco extrañas, pero si miramos más de cerca, podemos notar que lo que dijo Chris en su cuenta de Twitter era cierto. Unos comentarios más abajo del hilo, Chris comentó que la razón para usar caca real es que esta era exactamente la textura que necesitaban para los árboles. En el episodio Enganchado de la temporada 1, Bob Esponja se escapa unos momentos de su trabajo para ir a jugar con los ganchos de pesca junto a Patricio. Cuando Don Cangrejo llega a la cocina y pregunta a Calamardo dónde está Bob Esponja, este le dice que fue a tomar un descanso, y Don Cangrejo responde lo siguiente. Señor Calamardo, ¿qué diablos está pasando aquí? Un frenesí de alimentación y Bob Esponja no regresa de su descanso. Te oí decir que Bob Esponja tomaba un descanso. Nadie aquí ha tomado un descanso desde la escasez de carnada en el 59. Esta ha sido la única mención en la serie a la escasez de carnada de 1959, y nunca se ha dado una explicación oficial sobre lo que fue realmente este hecho. Si nos basamos en la versión de Plankton del episodio Amigo o Enemigo de la temporada 5, donde se muestra que la carnada es parte de la receta de la cangreburger, podemos deducir que la escasez de carnada del 59 provocó un cese en la producción de hamburguesas en el crustáceo cascarudo, puesto que estas no podían realizarse con un ingrediente faltante, por lo que los trabajadores tomaron un descanso al no poder vender cangreburgers, aunque en la versión de Karen en el episodio no se muestra que la carnada forme parte de la receta secreta. La escasez de carnada también puede hacer referencia a que durante 1959 no hubo suficiente comida disponible para los habitantes de Fondo de Bikini, por lo que tuvieron que comer solo carnada. Otra teoría dice que tal vez durante ese año los pescadores dejaron de usar carnada para atrapar peces, por lo que hubo una sobrepoblación de peces depredadores, provocando así una escasez de alimentos. Esto tiene sentido, ya que en el episodio de Enganchado, Don Cangrejo grita que los anzuelos han vuelto, mientras todos parecen no inmutarse, y Patricio dice a Bob Esponja que ha llegado la feria, por lo que se puede deducir que los habitantes están acostumbrados a que los anzuelos aparezcan regularmente en Fondo de Bikini. Por otra parte, otros fanáticos creen que esto tiene directa relación con la teoría de las pruebas nucleares en el atolón Bikini, ya que solo un año antes, en 1958, en la vida real, se llevaron a cabo 35 pruebas nucleares en el atolón y en las islas vecinas. Sin embargo, todas estas teorías son creadas por algunos fanáticos y no se tiene una respuesta oficial sobre la escasez de carnada del 59. En el año 2010, un micólogo recolectó 2 especímenes de hongo en Malasia, los cuales un año más tarde fueron descritos científicamente en la revista Mycologia. Se decidió que los hongos formaran parte del género conocido como Spongiforma, puesto que los hongos encontrados mostraron un 98% de coincidencia en su ADN con una especie llamada Spongiforma thailandica. Más tarde, al nuevo espécimen se le dio el nombre de Spongiforma squarepensy, en honor a la esponja amarilla de la serie animada. Los micólogos decidieron darle este nombre ya que cuando estrujaban el hongo, este reducía su tamaño, tal como una esponja, además de que cuando se miraban las fibras del espécimen con un microscopio, se asemejaba a un fondo marino cubierto con esponjas tubo, lo que les recordó al hogar de Bob Esponja. Bob Esponja Tidy Whitey Tumble fue un juego en Flash lanzado en el año 2009 a modo de celebración del 10º aniversario de la serie. El juego era muy simple, puesto que consistía en agarrar a Bob Esponja de su ropa interior y lanzarlo al aire, intentando alcanzar la mayor distancia posible. Lo curioso de este juego no es el juego en sí, sino una imagen bastante inquietante que fue encontrada navegando por los archivos fuente del juego.
esta imagen escondida por los desarrolladores estaba basada en un meme de Bob Esponja famoso en aquella época, llamado SpankBob, el cual consistía en imágenes grotescamente deformadas de Bob Esponja, las que eran creadas por los fanáticos. A lo largo de este iceberg hemos repasado muchos casos de los media de la serie, algunos encontrados, otros desmentidos y aquellos que aún no han sido encontrados. Con respecto a estos últimos, el 20 de febrero del año 2018, un usuario llamado Subnerd publicó en un foro de los media lo siguiente: por allá en el año 2005 me encontraba en un viaje con mi familia y algunos amigos en Texas. Mientras estábamos allí, asistimos a un partido de béisbol. Antes de que el juego comenzara, se reprodujo una animación de Bob Esponja dando una conferencia sobre divertirse. No recuerdo mucho de aquello, pero sé a ciencia cierta que una animación de Bob Esponja se reprodujo antes del partido. La cosa es que he sido incapaz de encontrarla en algún lugar en la red. Como si eso no fuera lo suficientemente desconcertante, en aquel entonces escuché que también se reprodujo en algún momento una animación de Los Increíbles, pero dudo de que eso sea cierto. Que comience la búsqueda. Algunos usuarios del foro comenzaron a interesarse en la búsqueda del corto, por lo que iniciaron una investigación y se abrió paso a una seguidilla de mensajes con preguntas e información que iban recopilando. Uno de los usuarios preguntó a Subnerd si esta imagen de un partido de béisbol le parecía familiar, pero este respondió que la imagen no se parecía a lo que recordaba en lo absoluto. Luego, otro de los usuarios del foro recordó un video de Nickelodeon en donde Tom Kenny hablaba sobre la voz de Bob Esponja y cantaba una canción que hablaba sobre un partido de béisbol. Más usuarios empezaron a sumarse a la investigación, haciendo diferentes preguntas a Subnerd, como si el juego de béisbol era de ligas mayores o ligas menores, y si recordaba los equipos que jugaron o el estadio exacto donde se llevó a cabo el partido. Los usuarios también hicieron una conexión entre Bob Esponja y el béisbol en un juego llamado Nicktoons MLB, aunque este juego fue publicado en 2011. Luego de estar un tiempo inactivo en el foro, Subnerd volvió a postear, mencionando que había estado investigando el nombre del estadio, el cual solo recordaba que se ubicaba en Dallas, Texas. Además, adjuntó una fotografía de su visita en el estadio cuando era pequeño, y recordó que antes del corto se tocó una parte de la introducción de la serie con Painty el Pirata. El hecho de que el estadio se viera pequeño en la fotografía lo llevó a pensar que el corto se pudo haber realizado de manera no oficial. Sin embargo, los usuarios no desistieron en la búsqueda, por lo que siguieron intentando recabar más información. Un usuario comentó que estuvo investigando un poco y encontró dos posibles estadios por el área de Dallas, Texas: el estadio Airhawks y el estadio Dr. Pepper Ballpark de los Frisco Rough Riders, el cual coincidía mayormente con la información que se tenía hasta el momento. Los usuarios del foro comenzaron a buscar diferentes listas de contacto de los miembros del staff del estadio que hayan trabajado allí durante el año 2005, para así poder preguntar a una fuente directa sobre la animación. Luego de algunos intentos fallidos, el usuario Pika Fusion logró contactar con Tony Canepa, quien fue director de entretenimiento del estadio en el año 2004 y tal vez parte del 2005. Este respondió que el video era posiblemente el que se ve en pantalla y que además, antes de cada juego de los Frisco Rough Riders, se reproducía un video explicando las normas del estadio, el cual era editado con partes de películas y que posiblemente se realizó alguno con el personaje de Bob Esponja. Otro usuario que se unió a la búsqueda comentó haber asistido a varios partidos de los Frisco Rough Riders cuando era pequeño y que recordaba haber visto una animación de Bob Esponja en donde Patricio, Calamardo y Bob se preparaban para una especie de fiesta en la que la puerta de la casa de Bob Esponja se encontraba abierta. Algunos usuarios consultaron por algunos episodios de la serie para ver si eran como lo recordaba, pero ninguno de estos parecía coincidir. Subnerd, el dueño de la publicación, reapareció en el foro casi un año y medio después para comentar que la foto que había enviado anteriormente del estadio fue tomada exactamente el 13 de junio del año 2005.
A partir de ese momento, el interés en la búsqueda de la animación se fue perdiendo, con mensajes cada vez menos frecuentes en el foro y con respuestas de los usuarios cada vez menos acertadas. Recopilando la información y considerando el hecho de que el corto fue reproducido en un partido de béisbol de ligas menores, lo más probable es que se trate de un corto no oficial. Sin embargo, hasta la actualidad, nada ha sido descartado y el video de la animación aún no ha sido encontrado. En los créditos del final del episodio piloto Se busca ayuda, ocurrieron varios hechos particulares, puesto que hubieron considerables variaciones entre los créditos del episodio piloto original de 1997 y la versión final de 1999. En primer lugar, podemos encontrar algunos errores en los nombres de ciertas personas, como es el caso de Bill Fagerback, que fue escrito como Bill Faberback, o el nombre de Eric Biza, que fue escrito erróneamente con las dos primeras vocales de su apellido intercambiadas. También existe un error en el nombre de Patricio Estrella, ya que en lugar de decir Patrick Star, está escrito como Partic Star. Otro error que podemos notar ocurre con la canción Living in the Sunlight, Loving in the Moonlight de Tiny Tim, ya que esta fue escrita como Living in the Sunshine. Además de esto, algunos nombres fueron excluidos de los créditos, como es el caso de Tom Kenny, quien da la voz a Gary, y Caroline Lawrence, que da la voz a Arenita, puesto que en 1997 el episodio Tomemos el té aún no había sido producido. Ya para el final de los créditos también se pueden ver otras diferencias. Entre estas encontramos en la versión original un texto de creado por Stephen Hillenburg, junto a un dibujo de Bob Esponja, el que fue reemplazado más tarde por el logo de United Plankton Pictures Inc., y una versión temprana del logo de Nicktoons, junto a un acortado aviso de copyright que fue más tarde extendido en la versión final del episodio piloto. Cada año se descubren nuevos materiales perdidos de Bob Esponja, inclusive algunos de los que no se sabía de su existencia. Uno de estos materiales fue compartido por un usuario de Twitter en el año 2021, quien contó que encontró este dibujo de Bob Esponja mientras limpiaba una propiedad en alquiler, en el que se puede ver a Bob Esponja preguntando a Patricio qué estaba haciendo con su otro guante. Además, en la parte inferior de la imagen se puede ver que el dibujo fue realizado por Jay Lender. El usuario consultó a este último sobre el contexto de la imagen, además de si recordaba haberlo dibujado. Jay Lender respondió más tarde al tweet explicando el origen del dibujo. Contó que en ese tiempo a Stephen Hillenburg le gustaba una película llamada Frogs, por lo que Jay Lender le regaló a Hillenburg un póster de la película en el que podemos ver a una rana comiendo una mano humana. Junto a este póster incluyó una tarjeta con el dibujo de Bob Esponja y Patricio, la que fue encontrada por el usuario en la casa de alquiler. Para finalizar, Jay Lender comentó: guardo copias de todas mis cosas, así que de vez en cuando me encuentro con una fotocopia de ese dibujo, pero nunca pensé que volvería a ver el original. El increíble hallazgo de este usuario demuestra ser una prueba real de que existen muchos materiales de Bob Esponja allá afuera esperando a ser descubiertos. Todos conocemos a Gary, el caracol mascota de Bob Esponja, por el cual suele demostrar un gran afecto y que cumple un rol muy importante en la serie. Sin embargo, Gary no es la única mascota frecuente de Bob Esponja. En la Biblia de presentación de proyecto de la serie, en la sección de Cosas en la casa de Bob Esponja, se muestra una almeja en una jaula, la cual es descrita como una almeja cantora. Esta almeja de color lavanda, llamada Shelly, se muestra en muchos episodios de la serie, como parte del fondo de la habitación de Bob Esponja, donde la podemos observar encerrada en su jaula colgante. El nombre de esta almeja se dio a conocer en el tour de fondo de Bikini, un contenido adicional que venía con el DVD de la primera temporada completa, el cual consistía en un video interactivo donde se podía seleccionar algunos lugares de fondo de Bikini y Parche daría una explicación de ellos. That there is SpongeBob's pet scallop Shelly. She doesn't do much. She kinda sits there, kinda like a pet rock.
Si bien Shelly suele formar solamente parte del fondo de la habitación de Bob Esponja, en algunos episodios sí se le ha mostrado en otras situaciones. Algunos ejemplos son el episodio Casa Nueva de la temporada 5, en donde Bob Esponja instala su casa en la oficina de Don Cangrejo y podemos ver a Shelly cerca de la puerta de entrada. En No mires ahora de la temporada 9, Bob y Patricio ponen a Shelly encima de la cama para bloquear la puerta de la habitación. O en Inmueble Irreal de la temporada 10, donde Bob Esponja se ve atrapado en la jaula de Shelly luego de estornudar. Además, en el episodio Expulsado de fondo de bikini, se puede ver que Bob Esponja en su sala de estar tiene un cuadro con una fotografía de Gary y otro con la fotografía de Shelly, colgados en la pared. En un tuit del año 2023, Paul Tibbitt expresó que creía que Shelly era solo una especie de decoración al estilo de un pájaro cantor, más que una mascota con vida. Sin embargo, esto entra en conflicto directo con lo presentado en la Biblia de Bob Esponja y en el bonus especial de Parche el Pirata en el DVD. En el nivel anterior hablamos sobre Jammer, el personaje que funcionaba como marcador de posición y que fue dejado por error en los archivos del juego Bob Esponja Salva el Día. No obstante, Jammer no es el único material curioso encontrado en los archivos de este mismo juego. En uno de los sprites de Patricio se puede ver una versión de él con sus párpados abiertos, pero no se pueden ver sus ojos. Se desconoce la razón de por qué este sprite de Patricio se encuentra dentro de los archivos del juego, puesto que no fue utilizado en la versión final del mismo. Alrededor del año 2002 se hizo muy popular una leyenda urbana sobre la serie animada. La historia contaba sobre una familia que se encontraba de vacaciones en un crucero. Una mañana típica se dirigieron al buffet del barco para desayunar. La hija de la familia, una pequeña niña, terminó de comer primero que todos, por lo que dijo que iría a ver a Bob Esponja. Los padres no se preocuparon, puesto que sabían que su hija era una gran fanática de la serie y asumieron que ésta iría a la habitación del barco para ver Bob Esponja en la televisión. Hasta ahí todo iba bien, pero de un momento a otro el pánico se apoderó del barco, puesto que los padres vieron cómo su pequeña hija saltaba por la borda. Los intentos de los padres por salvarla fueron inútiles y la pequeña terminó por en el mar. Los padres nunca se imaginaron que su pequeña hija, en vez de ir a ver la televisión, intentaría visitar a Bob Esponja literalmente bajo del mar. Según la fuente, la historia varía en algunos detalles, pero en sí el trasfondo es el mismo. Actualmente se sabe que esta historia es completamente falsa y que ningún niño se ahogó intentando ver a Bob Esponja. Se cree que el origen de esta trágica historia fue un invento de los padres de aquella época para proteger a sus hijos de los nefastos efectos que les producía el pasar horas frente a la televisión, y que Bob Esponja era el protagonista de la historia, puesto que en ese tiempo era de las caricaturas más vistas por los niños. Como ya vimos anteriormente, cuando se revelaron los archivos del videojuego Bob Esponja Super Sponge, se encontró contenido bastante perturbador. Pero estos archivos no solo contenían este tipo de material, puesto que también se encontraron algunos artes que revelaron datos de la serie que hasta ese entonces eran desconocidos. Se cree que este es el caso del episodio Tomemos el té, el primer episodio donde se nos enseña a Arenita, ya que en los archivos de Super Sponge se encuentra una tarjeta de presentación del episodio diferente a la que conocemos del episodio emitido por televisión. Se cree que esta versión de la tarjeta del episodio estaba pensada para ser la oficial, pero que finalmente se optó por cambiarla a la versión que se conoce hoy en día. Esto se asume debido a que de todas las tarjetas de presentación que se encontraron en los archivos, la del episodio Tomemos el té es la única que no coincide con su versión final. Las razones del descarte de esta tarjeta de presentación no se conocen, pero se puede deducir que se decidió cambiarla debido a que los colores en la tarjeta original podían parecer mucho más tenebrosos para los niños que los de la versión oficial.
En palabras simples, un NFT corresponde a un bien digital único, irreproducible, no consumible e intercambiable. Un ejemplo sencillo es el de una obra de arte, ya que estas son únicas y no pueden ser sustituidas. Su origen se remonta al año 2014, pero su expansión comenzó realmente a partir del año 2017, alcanzando su boom más grande alrededor del año 2021. Fue precisamente en este año que Viacom, actualmente llamada Paramount Global, que posee los derechos de la serie animada, sorprendió a todos con la noticia de que se lanzaría al mercado de los NFT de la mano de Record, con la intención de crear una plataforma centrada en los fanáticos y que contaría con sus propiedades intelectuales icónicas y sus franquicias más preciadas. Si bien el nombre de Bob Esponja jamás fue mencionado en la noticia, está claro que la serie es una de las franquicias más valiosas y mantenibles en el tiempo que ha poseído Viacom. Una vez dada a conocer la noticia, los fanáticos no estaban nada contentos, principalmente por el daño medioambiental que causan las transacciones de NFT al liberar dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual entra en conflicto directo con una de las enseñanzas de la serie, que en diversos capítulos y cortos ha demostrado estar a favor del cuidado del medio ambiente. Finalmente, y con la considerable cantidad de críticas en su contra, Viacom lanzó su plataforma de manera oficial en el año 2022. El episodio SB-129 de la temporada 1 es uno de los episodios más extraños y profundos dentro de la serie animada. En este episodio, Calamardo intenta buscar un momento a solas para tocar su clarinete, pero se encuentra con sus típicos vecinos molestos de siempre, Bob Esponja y Patricio, quienes le invitan a atrapar medusas junto a ellos. Calamardo insiste muchas veces en que no desea ir con ellos y pregunta a Bob Esponja si no debería estar trabajando, a lo que este responde que el crustáceo cascarudo está cerrado, debido a que no abre los domingos. Calamardo, tomando las palabras de Bob Esponja, decide ir al crustáceo cascarudo, donde no hay nadie cerca y puede practicar sin ninguna molestia externa, pero queda accidentalmente atrapado en el congelador luego de esconderse de Bob y Patricio, quienes fueron a buscarlo al lugar. Calamardo no se preocupa, puesto que cree que alguien notará su ausencia y lo vendrá a buscar, pero pasan 2000 años y nada de eso ocurre. Luego de esto, Calamardo aparece en el futuro, donde ahora todo parece ser de color cromo y se encuentra con unas versiones robóticas de Bob Esponja y Patricio. Calamardo desea volver a la época que recordaba, por lo que toma la máquina del tiempo y viaja al pasado, aunque esta lo lleva a un pasado prehistórico. Allí conoce a unas versiones salvajes de Bob y Patricio y les enseña a pescar medusas, pero estos terminan atacándolo, por lo que regresa a la máquina del tiempo. Calamardo, desesperado por volver a su época, rompe la máquina del tiempo y esta lo termina transportando a la nada misma. Increíblemente, en este lugar, tampoco encuentra la paz que necesita, y luego de saltar desesperadamente sobre el piso, cae nuevamente en la máquina del tiempo. Calamardo ruega por volver al pasado, y cuando menciona que hasta extraña a Bob Esponja, la máquina lo transporta de vuelta a su hogar, culminando con el episodio. Muchos fanáticos creen que este episodio hace referencia al nihilismo existencial, una creencia que plantea que la vida no tiene ni valor ni sentido, que no existe una respuesta y que no existe un porqué. El episodio demuestra lo cíclica que es la vida y cómo los acontecimientos que ocurren en nuestra vida diaria deben ser aceptados como parte de nuestra realidad. Durante todo el episodio, Calamardo anhela encontrar un lugar a solas para tocar su clarinete, pero cuando logra encontrarlo en la nada misma, las voces de la soledad lo atormentan a tal punto de extrañar a Bob Esponja, algo impensable para él en momentos comunes. La idea de estar solo de Calamardo pasa de ser un anhelo a ser un miedo, dándose cuenta en un lugar solo y vacío que no puede escapar de su propia presencia. El episodio invita a Calamardo a darse por vencido y no luchar contra la vida y aceptar su realidad tal y como es, puesto que con sus momentos buenos y momentos malos, así es, y eso es lo que da sentido a su vida. Algunos otros datos curiosos del episodio son que este no tiene un nombre verdadero, ya que SB-129 hace referencia a Bob Esponja, temporada 1, segmento 29. Y además, este episodio fue estrenado en Estados Unidos el 31 de diciembre de 1999, es decir, un día antes del año 2000, donde ocurriría el supuesto fin del mundo.
Sin lugar a duda, el episodio SB-129 siempre será recordado como uno de los más especiales y únicos, no solo porque se escapa de alguna forma de la tónica de los demás episodios, sino porque explora un tema tan profundo como es el significado de la vida.